Buenas noches, un cordial saludo a todos aquellos quienes nos escuchan a través de internet. Nuevamente un nuevo capítulo de Podcast Trivial, este espacio que ustedes ya conocen en el que hablamos de diversos temas, principalmente de cine. El día de hoy vamos a hablar de una película que ha sido muy comentada, muy importante a nivel mundial y que ha tenido varias repercusiones en diversos contextos. Estamos hablando de Spider-Man No Way Home, esta película esperada desde hace mucho tiempo y que se supone traía muchas sorpresas. Efectivamente, trae muchas sorpresas, trae muchas cosas que comentar y desde ya queremos advertir que este podcast tiene spoiler. Alerta de spoiler. Vamos a hablar directamente de la película, vamos a hablar de los personajes, de la historia, de las implicaciones que tiene. Entonces, si usted todavía no la ha visto, la quiere ver, se quiere sorprender, tal vez evite este podcast y regresa para que lo escuche luego de haber visto la película. De pronto se puede encontrar con opiniones parecidas a la suya, de pronto se puede encontrar con testimonios que son totalmente opuestos a lo que usted piensa, pero sí queremos dejar esa advertencia. Vamos a hablar específicamente de la película y no podemos obviar los spoilers porque lo trata todo el tiempo, entonces va a haber spoilers. El día de hoy nos acompañan dos compañeros, dos integrantes de esta mesa que vieron la película, que tienen mucho por decir y que pues quieren compartir con nosotros sus impresiones, sus opiniones acerca de, acerca de la importancia que tuvo y pues todo lo que de ahí se desprende. Se encuentra con nosotros Cristian Camilo Guzmán Tafur. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy chévere este espacio, muy contento de poder, estar con ustedes esta noche, con el día de hoy, y pues nada, esperamos a ver que les guste lo que vamos a hablar el día de hoy de la película. Bueno, Camilo, muchas gracias. También nos acompaña Freddy Gómez García. Él es realizador audiovisual con énfasis en postproducción para televisión en el campo publicitario, productor multimedia y podcaster. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis, buenas noches, muchísimas gracias a usted por la invitación, a Camilo también por participar en esta mesa de trabajo y bueno, así como usted lo comenta, estamos listos para hablar un rato acerca de una de las películas que toda la gente estaba esperando con muchas ansias, Spider-Man No Way Home, y también porque hace parte de toda la reactivación económica en el campo de la asistencia a las salas de cine. Muchas gracias a Freddy, a Cristian y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando. Como en todas las películas que comentamos aquí en el podcast, quiero dar mi claridad, mi apreciación de que creo que el cine se debe analizar de la siguiente manera. Por una parte, lo que significa la película y aparte el contexto de la película, las otras cosas, los agregados, de las otras cosas que se pueden hablar. Empecemos hablando entonces de particularmente, de específicamente qué es la película, cómo estuvo la película, cómo se desarrolló la historia, cómo lo vieron en cuanto a dirección, fotografía, dirección de arte, si de pronto tienen alguna acotación en ese sentido, y cómo fue el guión de esta historia, en la cual vemos un Peter Parker que continúa de una segunda parte. Es el inicio de esta película, es la continuación de una segunda parte que para mí, debo decirlo, me parece magistral que hayan unido esas dos películas así de ese modo y se empieza a encontrar con una situación difícil, entonces llegan unas problemáticas, él llega a una crisis y después vienen los otros Spider-Man y posteriormente todo se resuelve. Esa es básicamente la película. Entonces empecemos ahora con, me gustaría escuchar a Freddy. Cuéntanos cuáles son tus percepciones acerca de la historia. La película me pareció muy interesante, estuvo muy bien planteada, así como tú no lo estabas diciendo anteriormente. Veníamos de las dos películas dentro del universo cinematográfico de Marvel, después de haber visto al personaje incursionar en Civil War,
por primera vez después de toda esta negociación larga que logró Kevin Feige y toda la gente de Marvel Studios. Porque era importante tener a este personaje que es vital dentro de las narrativas fantásticas de la Casa de las Ideas Marvel Comics. Con esta tercera película logran conectar muy bien con las dos anteriores. Me gusta porque también conecta con las series que en este momento se están planteando dentro de la estrategia transmedia que tiene Marvel Studios. Entre ellos conecta con Hawkeye, conecta con las otras como WandaVision, como Loki en algunos detalles, porque todo esto es una narrativa. A toda la gente siempre se le explica. Hay que ver todas las películas y ahora hay que ver todas las series que están planteando, porque todo esto conlleva y conecta a una esencia como tal. La película siento que sí tuvo algunas fallas de lógica en el guión que creo que hablaremos más adelante, pero de resto estuvo muy bien lograda. Revivir la nostalgia, un gran fanservice, traernos a Tobey Maguire y Andrew Garfield, porque fueron películas que desafortunadamente iban bien, se cancelaron por temas de los derechos de autor, entre otros aspectos, pero aquí les dan un cierre muy bueno y supimos que era de estos actores y de estas trilogías que quedaron inconclusas. Hablamos la de hace 20 años de Tobey Maguire, que tuvo 3 películas, y la de Andrew Garfield, que solo tuvo 2. Y de resto conecta muy bien y siento que funcionó para la reactivación económica que estaba esperando el cine y que no se veía desde Avengers Endgame. Freddy, ya que me comenta de esos huecos argumentales, esos vacíos que vio en el guión, cuénteme, ¿dónde los encontró? ¿Cuál fue esos vacíos argumentales que encontró en la película? Mira que son algunos, entre ellos el tema con el amigo de Spider-Man, de Peter Parker. Bueno, podemos decir que de los dos, porque este chico Ned sabe que él es Spider-Man. Pero el hecho de que haya aprendido a abrir los portales de magia cuando al Doctor Strange le costó muchísimo trabajo, a todos los hechiceros les ha costado mucho trabajo y este chico hace como una simple vuelta y ya llegaron. El hecho de que también el chico abre los portales y ellos llegan y que Spider-Man estos dos Spider-Man ya estaban y por qué no se presentaron antes. Si llegaron al mismo tiempo que el Doctor Strange comete el error en el hechizo y llegan todos los villanos, ¿y por qué estos dos Spider-Man no se habían presentado antes? Es que duramos todo ese tiempo y hubo acción, hubo todas estas cosas, los capturaron, el Duende Verde logra persuadir a la tía May. ¿Y dónde están los otros dos Spider-Man si se supone que llegaron al tiempo? Bueno, pero eso tendría una explicación no tácita, digamos que no está ahí, sino que la explicación sería que el único que puede traer a los Spider-Man es este chino que no sabe nada de magia y que le dieron el anillo y que está tratando de abrir los portales. Entonces yo trataría de darle una explicación, si a mí me pusieran contra la pared en ese hueco argumentativo, yo le digo, ey, espere, es que el único que puede traer Spider-Man al universo es el chino que está aprendiendo a ser mago o algo así. No, pero yo entendí una cosa distinta frente a ese momento, y es que ellos llegaron a ese mundo y estaban como llegamos el día anterior, digamos, creo que un poco el tema del tiempo no se manejó de la misma forma que generalmente se maneja en las películas, que parecía que pasaba mucho tiempo. Es como que solamente ha pasado como una noche y ellos llegaron la noche anterior. Nos despertamos como en este mundo y él abre los portales, pero yo entendí que abría los portales dentro del mismo mundo en el que estaban todos los demás. Es decir, que estaban como por ahí rondando la ciudad, no sé, comiendo hamburguesas, el otro estaba como en un callejón. Cuando ellos llegaron a ese mundo, es que sí es lo más importante, porque lo primero que haces es, sí, hola, soy Spider-Man. Y el otro, sí, yo también soy. Y eso fue como lo único que me pareció como raro de ese pedazo, un poco. Sí, tiene toda la razón y no había comprendido eso que usted está diciendo. Tiene todo el sentido. Todos llegaron de los otros universos. Otra cosa es que en ese mismo universo no hayan estado en el mismo espacio. Pero puede interpretarse así, que todos los malos, los buenos, los Spider-Man se pasaron a este mundo, por decirlo así, al mismo tiempo, sino que estaban por ahí, estaban como mirando a ver, entendiendo de qué se trataba esa cosa rara que los pasó de realidad y que no estaban en un mismo lugar. Pero tiene razón, puede que se hayan pasado al mismo tiempo que los malos, pero eso no lo mostraron. Esa explicación tiene mucho sentido. Y Maguire,
no entendí por qué Maguire llegó sin el traje del Spider-Man. Yo en algún momento pensé que no iba a usar el traje. Yo como que, pues sí sale el tipo, pero quiero ver al Spider-Man. Sí, eso fue raro. No entendí por qué no tenía el traje. O sea, ponen a Garfield con el traje, pero sin máscara. Sí. Y al otro tipo sin el traje. No sé, me pareció muy extra. No hubo una explicación para eso, no sé. Creo que yo sí tengo la explicación de pronto de esa parte que Luis comenta. En el papel que interpreta a Tobey Maguire de Spider-Man ya vemos a un Spider-Man más adulto, digo, aproximadamente en los 40 años de edad, mientras Andrew Garfield es más joven. Por ende, está más en las aventuras y utilizando el traje en ese momento porque aún seguía activamente como Spider-Man, como el amigable vecino, protegiendo a los ciudadanos de la ciudad de Nueva York. Mientras con Tobey Maguire, con este Spider-Man, vemos que ya es un Peter Parker más adulto, por ende va con una vestimenta, está de pronto en otros aspectos y utiliza el traje como debajo de su vestido normal. Para cuando tenga que actuar, lo hará, pero parece que ya no es el Spider-Man de tanta acción, como si lo veíamos en el Spider-Man mucho más joven, que estaba mucho más pendiente de ayudar a la comunidad y que recuerden que por ayudar a la comunidad de Spider-Man perdía trabajos, llegaba tarde a la escuela, tenía problemas en sus relaciones de amistades y personales porque quedaba mal porque él siempre por salir en su alter ego de Spider-Man, por ayudar a los demás, estaba también cometiendo errores en su vida privada y personal. Y yo veo que en este caso es un Tobey Maguire mucho más maduro porque ya es un adulto de 40 años y lo podemos ver cuando se encuentra con el Doctor Octopus y le dice, veo que ya creciste, ya ve que es un adulto que ha madurado. Pero mira que Sí. yo estoy de acuerdo un poco con lo que estás planteando y creo que sí es por ahí que plantean ahí como la idea, porque pues ya es como, es más importante en ese momento para ese Spider-Man su vida cotidiana, estar con Mary Jane en su casa y esporádicamente, o quién sabe cómo será en ese universo, lo posterior del futuro, se quita el traje, pero lo primordial para él es la vida cotidiana. Mientras que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa puede ser la explicación. Mientras que Garfield, pues ya no tiene como una pareja, ya no tiene como esa compañera, está todavía con el tema del uniforme de Spider-Man, con el disfraz de Spider-Man. Entonces sí, creo que es una buena explicación a esa parte de la película. Voy a referirme precisamente a lo que están comentando, porque me hace acordarme de la importancia que tienen los tres Spider-Man, que cada uno es Peter Parker. Me pareció muy chévere esos chistes de que les dicen Peter Parker y los tres voltean al tiempo. No, tú, y son el mismo. Entonces me pareció muy curioso, muy gracioso, y creo que lo hicieron muy bien. Y todos sí, en última instancia se les puede percibir que tienen una misma esencia del muchacho humilde que tiene poderes y que eso le conlleva mil cosas, locuras y demás, pero cada uno tiene su individualidad. Hablemos de cómo es cada Spider-Man, cómo percibieron cada uno de esos Spider-Man, cuáles son las diferencias, cómo los vieron en cuanto a su esencia y Pero Luis, en qué momento estaban en la película. ¿Sí? ya estás haciendo una pregunta que se le hace como todo el mundo y es ¿cuál ha sido el mejor Spider-Man? O sea, también Sí, también. vamos a dejar atrás Para este mí tema. Maguire. Sí. Yo me quedé ahí y en la película como que lo pusieron, como que wow. El Sí. tipo casado, el tipo y que se enfrenta al final con el Duende Verde y que evita que el Holland mate al Duende Verde, como lo ponían ahí como que, hey, no se joda muchacho, no se joda la vida, que yo sé que eso es embarrada matar a una persona. Entonces lo pusieron como yo lo vi como el gran héroe en últimas. En últimas, para mí el mejor, Maguire. Y Pero mira pues cada que uno tiene su a mí me individualidad. pareció algo interesante en la película y es que hay una parte en que están los tres y dicen, no, es que tú eres el mejor, no, es que tú también, y llega un momento en que, pues el que se dice, y eso me gustó muchísimo de la película, que saltaban como ese plano de la discusión mundial, porque esa discusión es mundial, de cuál ha sido el peor, porque eso sí está como muy claro, cuál es el peor, que es Garfield. Y entonces le dicen al man, Sí, le dicen, no, es que no, también eres importante, también tienes eso me gustó.
O sea, como que se le dio ese reconocimiento y fue un mensaje para la comunidad, o sea, fue un mensaje que la película no era para el tema de la película que estaban hablando ahí, era un tema para toda la gente, mira, que esa historia también fue importante, y ahí hablando un poco, para mí también es Maguire, el mejor Spider-Man en las dos primeras películas, porque creo que la tercera para mí casi le arruina hasta la carrera por el baile y bueno, todo ese tipo de cosas que salen en esta película, pero sí, también para mí, pero siento bueno, ya planteando lo que tú dices, creo que Tom Holland es un gran Spider-Man, a mí me gustó. Les tengo que confesar algo, porque imagínense que yo en lo particular me he desencantado mucho las películas de superhéroes. Entonces yo hace mucho tiempo, a diferencia que creo que de ustedes, yo no he seguido como toda la saga de Marvel. No he visto tampoco muchas películas, no he visto toda la saga, no he visto el final y todo ese tipo de cosas. Pero siempre le he tenido un cariño especial a Spider-Man, ¿sí? Entonces me llamó muchísimo la atención esta película. Y a mí me gustó muchísimo, me gustó, bueno, tú planteas que las diferencias, hay diferencias muy grandes creo que entre cada Spider-Man, porque por ejemplo, ese primer Spider-Man es como muy de esa época, es como muy, o sea, uno en este momento se pone a ver esas películas y uno siente como que... Parece ridículo. Sí, están hechos en otro momento, sí, exactamente. Y un poco más oscura, es un poco más oscura como la segunda saga. Y esta tercera me parece re oscura esas de Garfield, me parecen demasiado oscuras, tirando a Batman, y eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta, porque precisamente creo que eso es lo que le quita puntos a las películas de Garfield. O sea, el tipo es buen actor, sí, interpreta bien, no me gusta el traje, pero me parece que se ve muy oscuro, que tratan de darle como ese matiz muy Batman, y no creo que no pega ahí, porque pues, Spider-Man es otra cosa. Spider-Man es lo que vimos con Maguire, con Holland, sí, es un tipo, es un tipo sonriente, es otra cosa, es luz, es día, es algo positivo, es un paladín, pues si se quiere en términos de juegos de rol y ese tipo de cosas. Entonces, pues precisamente por ese motivo, por esa dirección de las películas de Garfield, es que no me agrada ese Spider-Man. Y lo que usted decía, si bien Holland, Maguire le dice como, no, tú eres el sorprendente, el asombroso hombre araña, y el man como que, pues sí, pero es que todo el mundo me critica. Y creo, no sé si todo el mundo coincide conmigo, pero a mí en lo personal eso es lo que no me gusta de esas películas. Pero pues el tipo me parece, como Peter Parker está bien, pero en realidad el matiz que da no me gusta. Abordo la idea que da Luis y Camilo, y estoy de acuerdo con ustedes en varios aspectos. Uno de ellos, ¿por qué Tobey Maguire para todos es el Spider-Man más querido? Es el primer Spider-Man que todos llegamos a ver en la gran pantalla. Esto es importantísimo, porque gracias a que en esos momentos de que Marvel Comics como editorial tuvo los problemas financieros de los 90 que todos conocemos, donde la serie animada X-Men tuvo que ser terminada prácticamente, lo que se llama en Colombia la maldita sea, porque ya no había presupuesto para completar los capítulos, y en la venta de derechos, pues Fox sabemos que compró X-Men y compró otros personajes, los Cuatro Fantásticos, y Sony se quedó con los personajes relacionados con Spider-Man. El hecho de que viéramos a Tobey Maguire llegar a la gran pantalla fue un gran acierto, porque veíamos esta serie de los 90 de Animated Series de Spider-Man, que fue una de las grandes series que hemos visto en animación. Veíamos a un Peter Parker pasando de la escuela a su vida universitaria, trabajando, tomando fotografías, ya a una madurez, tratando de conseguir un noviazgo con Mary Jane, tratando de manejar bien la relación con su familia, con sus amigos, y allí es donde vemos por primera vez los multiversos, cuando el Beyonder abre todo esto y Madame Web le presenta las diferentes variables de Spider-Man. ¿Y qué pasa con esto? Con las de Andrew Garfield. Este muchacho es un muy buen actor. Coincido
en que fue el direccionamiento el de la película que no le dio la importancia suficiente. Y uno de ellos de que vemos a Peter Parker en esta The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, un chico que hasta ahora está saliendo de la escuela y va para la universidad y resulta que tiene más conocimientos que los profesores científicos y que tiene mayores conocimientos que científicos más experimentados. Es donde uno dice, aquí hay una lógica, porque se supone que si él es tan joven, él tiene que aprender de ellos. No al contrario, que estos maestros aprendan de este muchacho que hasta ahora está haciendo prácticas en la corporación Oscorp. Era el más duro, o sea, si tú te das cuenta en Avengers, habla al mismo nivel con Tony Stark y se entienden perfecto, porque es que, o sea, Peter Parker no es un tipo pintado en la pared, él es pobre y demás, pero es un tipo muy piloso. Él entiende de ciencia, eso es lo chévere de Peter Parker también. Entiende toda la vaina de la física y demás. Y lo mismo Connors, y lo mismo Octopus, y lo mismo Osborn. Entonces eso es algo muy, muy genial de las películas de Maguire. Y que las de Andrew Garfield es un Spider-Man un poco más serio. Normalmente Spider-Man es un poco más abierto a su comunidad, abierto a sus amigos. Es un poquito más de algunos momentos graciosos que en ellos Sam Raimi trató de plasmarlo muy muy bien a lo que veíamos en la serie animada. Peter Parker no es un ser tan oscuro como tan cerrado. Camilo de pronto nos puede acertar más en ello por su profesión como psicólogo y trabajador social. Pero entonces sí, el mejor es Tobey Maguire. Tom Holland va muy bien. Siento que ya con este cierre de esta primera trilogía de Spider-Man y lo que viene en las narrativas del universo cinematográfico de Marvel, ya con ese final, vemos que Spider-Man está tomando el mismo rumbo que como lo conocimos en los cómics y como lo conocimos en la serie animada de los 90, que es un muchacho que él mismo hace su traje, se queda prácticamente solo, tiene que pasarse a un pequeño departamento con lo poco que gana, tratar de pagar sus estudios, con lo poco que gana también sobrevivir vendiendo las fotografías al periódico, entre otros factores. Mientras en estas películas del universo cinematográfico de Marvel, desde el comienzo tiene patrocinadores como Tony Stark, que le patrocina los trajes, es el mentor, es el que lo recluta, pero ya vemos que en este final se quedó sin familia, ya no tiene el mentor que es Tony Stark y debe madurar como tal. Algo que vimos en la de Tobey Maguire, que ya él tuvo que madurar de la noche a la mañana después de la muerte del tío Ben. Al momento de morir el tío Ben es que él decide utilizar ese poder, aplicando lo que siempre le dijo su tío, que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Me agrada como vimos los diferentes. Que decía Freddy, sí. y que a mí me parece muy interesante, y es el poder que fue Spider-Man en esa época en que salió la primera película, la de Maguire. Yo me acuerdo, o sea, a mí, bueno, me gustaba Superman antes. DC Comics era como, o sea, era todo, o sea, era Superman, Batman, bueno, para mí todavía siguen siendo, pues Batman, por ejemplo, sigue siendo uno de mis superhéroes favoritos, pero hubo un momento en que los superhéroes dejaron de aparecer y apareció Spider-Man. Estaban los X-Men y sí, fueron muy buenos, a mí me gustaron mucho los X-Men, sobre todo por la serie animada también y pues bueno, también las películas, bueno. Pero las películas, sobre todo la primera película de Spider-Man, eso fue un boom impresionante. No sé, en ese sentido yo recuerdo mucho, bueno, a mí me hizo mucho rock, toda la vaina, este tipo, las bandas sonoras de Son 41 y bueno, ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que en Radioactiva, que era la emisora que yo escuchaba en esa época, eso era el boom absoluto. Lo que era Spider-Man en ese momento fue resurgir de todos los superhéroes, para mí. Por eso es tan importante y por eso fue que estaba como tan contento de ver esta película en la que yo suponía que ya iba a aparecer Tobey Maguire, porque para mí fue eso, como darle un nuevo aire a todo ese tema de los superhéroes, y creo que Spider-Man siempre va a ser uno de los superhéroes favoritos de la gente. Entonces eso me encantó en lo particular. Yo me encuentro lo que decía ahorita Freddy. Sí, de acuerdo, a mí también, pues me gusta mucho Spider-Man, a mí, en lo personal, que es un tipo del pueblo, que es un tipo que paga su arriendo y que lo están azarando por pagar el arriendo, tiene problemas como todos. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado y lo que también
decía el creador de Spider-Man acerca de eso, y que le tenía mucho cariño, y porque eso también es lo que a mí más me gusta. Y como decía Camilo, en esa época, entonces Sum 41 y todas las agrupaciones, Offspring y Green Day y todas esas agrupaciones como con ese corte, como con esa tendencia, estábamos como empezando a conocer el internet, éramos unos jóvenes que explorábamos ese tipo de cosas, y justo en esa época salió la película. Entonces era una cosa muy chévere. Pues para mí, a finales, cuando me estaba graduando del colegio, creo que muchos de pronto coincidimos con eso. Entonces pues fue muy, muy importante. Y ya precisamente hablando de lo que fue la película, de, esa, de ese desarrollo que tuvo, muy interesante, ese dramatismo que le puso Holland, que a mí me pareció excelente cuando matan a la tía May, el dramatismo, el llanto, todo el tema me pareció que la rompió el tipo completamente. Y hablando de todo, vamos a entrar ya a lo que tiene que ver con qué significa la película en términos de fanservice. De pronto los que no conocen ese término, me gustaría que Freddy nos ampliara un poco qué es eso de fanservice y por qué, digamos, ese tipo de alusiones a las que hace Camilo, de que no me gustó porque eso fue lo que yo vi cuando era joven o cuando estaba creciendo, y verlo de nuevo en la pantalla me gustó, me movió las fibras y demás, porque eso tiene una representación importante en el cine. Tal vez muchos de los que fueron a ver la película ni siquiera vieron las películas de Holland, ¿no? O de pronto se lo contaron, bueno, tal vez no sus papás porque no pasa mucho tiempo, pero sí se lo contaron las personas mayores. Pero yo creo que nuestra generación éramos los que más estábamos como a la expectativa y a los que nos generó más nostalgia este encuentro. No sé qué opinan ustedes, qué opina Freddy. Sí, el fanservice siento que es una fórmula que a Hollywood le viene funcionando desde tiempo atrás, desde sagas como Star Wars, entre muchas otras, de incluir personajes clásicos de las antiguas producciones para generar esa nostalgia. Porque el cine, de todas formas, chicos, es un negocio. El cine es un negocio y esas empresas se enfocan en hacer este tipo de películas para que mucha gente llegue a las salas de cine a verlas, y que esto va ligado con la venta de licencias para productos en diferentes aspectos. Todo lo que llamamos los tangibles. Figuras, libros, cómics, camisetas, el reloj, la manilla, el saco, la chaqueta, entre otros, porque todo va ligado hacia la misma unidad de negocio. Parte de que del negocio del cine importante, si es exitosa una película de estas, es la venta de este tipo de licencias, para que muchas empresas comiencen a vender productos ligados al personaje, la película o la marca. Entonces el fanservice en esta funcionó por ello. Uno, porque atrajeron a todas esas personas que vimos Spider-Man dirigidas por Sam Raimi, la primera, que fue en el año 2002, ya estamos a poco de tener los 20 años de esa gran producción, y luego después vimos las de Andrew Garfield, por temas de que esa trilogía terminó, venía una cuarta parte de Spider-Man, pero diferentes problemas entre el estudio, la parte creativa, también entre el director Sam Raimi, que ya no sabía cómo más llevar este tema, y por eso Sony decidió reiniciarla, porque Sony es la propietaria de los derechos, y por ende también cuando se tienen estos derechos patrimoniales de este tipo de personajes para producciones, los estudios tienen que hacer constantemente películas, o si no, pueden incurrir en diferentes cláusulas de incumplimiento. Esto es un tema bastante complejo que algún día sería genial poder tener como invitado un abogado para que nos explique todo ese tema que viene de la propiedad intelectual. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Que funcionó desde el tráiler. Desde el tráiler, cuando vimos por primera vez al Dr. Octopus interpretado por Alfred Molina y escuchar la risa de William Dafoe en su papel del Duende Verde cuando arroja la bomba, ya eso empezó a crear toda una expectativa. Esas filtraciones que Sony canceló y demás, siento que los mismos trabajadores de Sony Pictures fueron los encargados de filtrar un poco de fotografías y demás como estrategia de mercadeo, porque recuerden que se publicaban fotografías donde veíamos ya los tres Spider-Man en unos andamios, en una batalla en Nueva York que no sabíamos en dónde iba a ser, y ellos desmentían que no, que eso es Photoshop. Entrevistaron a Andrew Garfield,
también el tipo lo supo manejar muy bien y que él no tenía nada que ver. Pero siento que ellos mismos filtraron todo eso para generar la nostalgia y que al mismo tiempo mucha gente estamos hablando que oscilan de la edad de los 30 a 40, 45 años aproximadamente, que vieron de niños, adolescentes y jóvenes la primera película con Tobey Maguire y luego vieron las de Andrew Garfield en 2010, se abarcaran a las salas de cine. También a las nuevas generaciones, a los más chicos que han crecido, es viendo el universo cinematográfico de Marvel y series de televisión recientes como Ultimate Spider-Man, que presentó por muchos años Disney Plus a finales de la década 2000 a 2010, ligada con Avengers Unidos, que esta también fue por esos días también en el canal Disney XD. Era eso, enseñarles a ellos que habían otras películas y otras narrativas. ¿Esto a qué conlleva? A que todos esos chicos que de pronto no conocieron a las películas de Tobey Maguire y de este chico Andrew Garfield, vayan a verlas en los servicios streaming, vayan a verlas en sus archivos en la casa si de pronto los tienen en DVD, en Blu-ray, y empiece esa investigación y empiecen a consumir el producto. Lo que está haciendo el universo cinematográfico de Marvel, siempre se los he dicho a muchos colegas, es muy importante porque ellos comenzaron desde 2008 con Iron Man a construir toda una narrativa transmedia sin precedentes dentro del mundo del entretenimiento. Es que es increíble cómo llevan más de 20 películas hasta el momento, más las series de televisión. Hay que reconocerlo, hay unas películas que han tenido fallas, otras han sido épicas como Capitán América y el Soldado del Invierno, que es para mí la de mejor guión e historia. Sin duda, Iron Man, que estableció los cimientos, Avengers Infinity War y Endgame, que fueron los grandes eventos cinematográficos por ver toda esta cantidad de amalgama y personajes unidos, o Avengers, que cerró la fase 1 en el año 2012, ya el próximo año son los 10 años, donde vimos por primera vez todo esto y ya nos estábamos dando cuenta que ellos estaban construyendo algo muy interesante y que lo están sabiendo llevar y continuar. Y eso es lo que busca Kevin Feige y todo el equipo de trabajo de Marvel Studios, es seguir cautivando las audiencias y que no se desenganchen de la narrativa. Que por ende toca que si queremos ver ahora que viene Doctor Strange y el multiverso de la locura, hay que haber visto Spider-Man para entender qué es lo que está pasando y que vimos al Doctor Strange también aquí como personaje. Hay que haber visto series como WandaVision, como Loki y como What If para entender a dónde va todo esto, y hasta otras como Falcon and the Winter Soldier y otras que están saliendo, porque también pienso que nos van a conectar con más personajes, entre ellos de pronto sean los Young Avengers, y hasta incluso lo que pasó con las series que hacían parte de Marvel pero eran de derechos de Netflix, como los Defenders, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, y que ahora que también vimos en Spider-Man y en la serie Hawkeye cómo conectaron a dos personajes principales de la serie Daredevil. Eso quiere decir que poco a poco hasta también veremos a los Defenders. Es como ellos ya cogieron los derechos de esos personajes que tenían antes en Netflix y se los trajeron para acá para empezar a seguir conectando narrativa, seguir cautivando la audiencia y por ende seguir facturando, porque de todas formas es un negocio. Y según eso y lo que nos cuenta ese panorama, entonces hay películas para rato de este tipo. Camilo, ¿cómo ve la incidencia de esa primera película que usted vio y la nostalgia que le genera? ¿Cómo vio la incidencia de eso en que se hayan vendido tantas boletas o que no? ¿Y cómo vio el tema de que se evitaran los spoilers, que no se dijera que habían 3 Spider-Man, que sí, que no digan nada, que esa expectativa? ¿Cómo la vio usted respecto a la película? Bueno, primero la que ahorita planteaste del fanservice. Un poco, a mí me parece que ese tipo de películas, bueno, recuerdo mucho, y creo que es una buena forma de ver el cine. Hace un tiempo, Scorsese, había un man que le estaba entrevistando y le preguntó a Scorsese, que es un maestro del tema, y le decía, ¿usted qué piensa de las películas de superhéroes que son superficiales, que son basura, que no sé qué? Y el man le dijo, un momentico, no, eso no es así. Entonces el man dijo, aquí hay películas que son como para entretener, como todas las películas de superhéroes, que de vez en cuando películas de superhéroes se vuelven obras de arte. Por ejemplo, la segunda parte de Batman,
Caballo Asciende, Caballero Asciende. Caballero de la Noche Asciende. Esa película es maravillosa. Esa película creo que es la mejor película de superhéroes, pero bueno, ahorita no estamos en eso. Y entonces él planteaba ese tipo de cosas. Como él decía, bueno, hay cine para entretener y hay cine que no es para entretener, que es el cine que se hace con una finalidad artística y ese tipo de cosas. Y a mí me parece que este tipo de películas tienen que tener esas cosas que le llaman la atención a la gente. A mí, por ejemplo, esa escena, la escena en donde Andrew Garfield salva a Zendaya, para mí esa escena era para mí la mejor escena de la película. Absolutamente necesaria, absolutamente increíble. Yo dije, ese man se merecía un cierre, porque fue un Spider-Man y cuando, bueno, un Spider-Man que le tocó como la cuestión más difícil de perder al amor de su vida y ese tipo de cosas, y logra salvar el amor de la vida de la otra persona. Para mí, ese fue de las mejores escenas de la película, y es precisamente eso, que la gente esperaba como una especie de cierre de ese Spider-Man. Entonces yo estuve como muy contento con eso, porque yo en lo particular siento que estas películas están hechas precisamente para eso, para que pase lo que uno quiere que pase, como que lo que generalmente se espera. Frente a los spoilers, pues mira que yo yo soy fanático de Twitter, todo el tiempo, y en Twitter apenas estrenan una película, como a las 2 horas ya había visto una imagen de los tres Spider-Man, y dije, no, el spoiler más rápido de todos. Sí, ya eso fue así, y dije, bueno, igual no me va a amargar la película, la fui a ver y la disfruté. Entonces sí, no creo que, pues, a veces los spoilers sí, pero es que en esta película era inevitable porque la gente sabía, además que la gente es maldadosa, la gente sabe que todo el mundo está esperando como, ay, ¿qué fue lo que va a pasar? Pues obviamente si tú le das ese poder a las personas van a aprovechar, y el internet está lleno de trolls, y el troll busca precisamente ese tipo de cosas. Entonces, amargarse la película porque ya te contaron que iban a estar los tres Spider-Man pasados, pues a mí no me amargó, a mí en lo particular, pues ya como que lo esperaba. No sé si han visto videos de gente que analiza precisamente a Tom Holland, que ese man es pésimo en las entrevistas porque cuenta absolutamente todo. El man mismo claro. Es un spoiler. Sí, él es un spoiler. Yo le dije, ¿será que es posible que haya un universo en que estén, una película en que estén los tres Spider-Man pasados? Y el man se queda así con cara de, sí, puede ser, no, pero no va a pasar. Entonces, creo que eso se debía venir. Entonces, pero a mí, a nivel general, creo que es una película que aterriza muy bien lo que eran las historias de los tres Spider-Man. A mí lo particular me encantó. A mí, si hay algo particular que siempre me ha parecido muy interesante, es que yo siempre he recordado de mi infancia que como que el malo más malo de Spider-Man siempre ha sido Venom. Sí, es que ese es el principal, para mí también. Siempre. Y entonces en este momento nos están, desde las películas de Spider-Man, siempre nos están diciendo, no, es que es el Duende Verde. Entonces, bueno, aquí volvió a aparecer el Duende Verde como el enemigo más principal. grande. Sí, y eso pues siempre me generaba como inquietud, como, bueno, sí es interesante el personaje, pero a mí no me parece más interesante, me parece bueno, pero vio la escena post créditos. Sí, esa escena post créditos es wow, o sea, mucha gente se fue del cine sin verla. Mucha gente se fue al cine sin verla, y a mí me encantó porque creo que Venom es el malo que para mí desarrollaron muy mal en la tercera parte del primer Spider-Man. Para mí Venom sí merece una película como debe ser, porque siempre durante esto fue infancia, adolescencia, siempre fue el principal villano. Es más, yo les iba a comentar ahorita que yo también, soy fanático de los videojuegos, y también he visto pues Spider-Man, los juegos de Spider-Man que han sido el boom absoluto también. El de Play 1 eso era lo máximo. Sí, exactamente. En Play 1 el malo era Venom. Venom era el más malo, eso era lo mejor, es que los simbiontes y tal. Sí, entonces eso me ha generado mucha inquietud. Esperemos a ver, porque al parecer va a haber otra trilogía con este Tom Holland. Entonces creo que Venom va a ser como el principal malo en la siguiente, y que le den como el lugar dentro de las películas, porque creo que es un malo que le merece justicia todavía, porque por ejemplo el Venom de Tom Hardy es un Venom como
suavecito, porque el man es bueno. Entonces uno como que, pero es que el Venom de la serie de dibujos animados era el malo. Malo, malo. Sí, entonces era muy interesante. Entonces eso es. Qué bien. Ojalá que lleguen esas películas y que ojalá conserven la riqueza de esta última, esta que vimos, que es algo que yo reitero siempre en el cine, y es que lo más importante es el guión. Bien, Freddy dijo que habían unos vacíos argumentales, sí, pero Camilo entonces dijo que no eran tan así, y en realidad pienso que aunque pudo que los haya habido, puede que los haya, pero lo amarraron todo muy bien, todo está muy bien articulado, la primera con la segunda, con las de Holland, con las de Garfield, está todo bien amarrado, que es lo que yo insisto siempre, que en el cine es lo más importante, el guión. Con un buen guión, pues lo demás puede pasar, pero con unos guiones tan magistrales como este, pues van a ser un éxito asegurado. Esperemos que llegue Venom a enfrentar a Spider-Man, y ojalá que le haga justicia y con un guión tan bueno como el que vimos aquí. Ya vamos cerrando, ya por cuestiones de tiempo, ya vamos cerrando. Vamos a hacer nuestra acostumbrada sección comercial o sección de divulgación de los proyectos de nuestros invitados. Voy a empezar yo. Pues ya conocen mi canal de YouTube, está aquí, Luis Ortiz Arte. Si les gusta este podcast, si les gusta este contenido, no olviden dar like, dejar un contenido y sobre todo compartir. Me ayuda o nos ayuda muchísimo, muchísimo que lleguemos a otras personas. Entonces les recomendamos, pueden ver en la lista de reproducción un especial llamado Al Centro, donde comento varias cosas del centro de Bogotá y el centro de Colombia, bien interesante. Entonces, para que lo miren. Freddy, ¿algún proyecto que quieras comentarnos? Claro que sí, Luis, y también reitero lo que tú dices en este momento. Es importante que todos los que hacemos contenido para el ecosistema digital, los usuarios nos ayuden a compartir, porque así llegamos a más personas, sobre todo en este gran océano que se ha convertido la Internet, para el entretenimiento, el arte y la información como tal. Yo también tengo varios proyectos en el ecosistema digital, entre ellos el podcast 33 Revoluciones, es un podcast musical y que también se emite en varias emisoras web, que inicié desde el año 2014. También tengo recomendados de la semana. Ya en este momento terminamos la segunda temporada, arrancamos nuevamente en febrero. Es un podcast informativo de 5 minutos donde estamos hablando acerca de las novedades que llegan a la literatura, el cine, los videojuegos y el entretenimiento en general. Y también, el más importante, que terminamos ya la primera temporada con 35 episodios al aire, y que les agradezco a todos los usuarios que escuchan este podcast que se dirijan ya mismo a www.canalvip.tv y en la pestaña Day Geek, allí podrán ver este programa en el cual soy su director y presentador, y conversamos de todos estos temas, también con invitados especiales, para hablar de todas estas temáticas acerca del cine, los videojuegos, la literatura, la tecnología, entre otros. Completamos la primera temporada con 35 episodios y volvemos muy pronto, a comienzos de 2022, con una segunda temporada cargada de mucha información de entretenimiento. Este lo pueden encontrar en www.canalvip.tv, y para más información acerca de mi trabajo y mis contenidos pueden visitar www.fgmultimedia.com. Es mi marca, es mi compañía, y allí están los links a las diferentes redes sociales y pueden ver todo el portafolio de servicios y laboral que tenemos para usted. Muchas gracias, Freddy. Entonces ya saben, www.canalvip.tv, y lo pueden seguir en redes sociales a Freddy Gómez García. Cristian Camilo, ¿algo que quieras difundir? ¿Algo que nos quieras contar? Nada, Luis, pues lo único es que yo tengo el Instagram, que creo que es como la red social que más uso, con Twitter, que es Camilo __ Guzmán T. Ese es como mi Instagram, y este espacio para mí, ojalá me inviten para la próxima vez. Creo que hablar siempre como de cine, de literatura, bueno, de la cotidianidad, siempre es muy interesante, y yo soy un fanático de los podcasts.
yo soy fanático de Diana Uribe, escucho mucha radio a través del podcast y Radio Ambulante, bueno, que estoy haciendo publicidad aquí a otros medios, pero sí, los podcasts creo que son una herramienta, un medio muy interesante para llegarle a muchas personas que realmente a veces quieren escuchar como cosas, gente hablar. Entonces, muchas gracias Luis por esta invitación. Entonces, si me invitas, yo promociono este espacio porque como que este es como el lugar. Gracias a ti, Camilo, por tu participación y no, pues nosotros encantados de contar con su presencia y con sus testimonios y sus comentarios. Ya vamos cerrando. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo más por agregar, Freddy, Camilo? Sí, es bueno agregar en este momento que la gente vaya a las salas de cine a ver la película. No se queden de pronto con las opiniones divididas que a veces se encuentran en redes sociales. Lo que dice Camilo es muy cierto. Hay muchos trolls que se dedican a dañar la experiencia. Se los cuento de manera personal. Yo estuve en la función de prensa de Spider-Man, que fue el martes, y la película se estrenaba hasta el día jueves. A nosotros los que fuimos de prensa nos hicieron firmar unos compromisos que por ende no podíamos hablar nada de la película, y yo soy uno de ellos que digo, no, uno no debe dañarle la experiencia a los demás, ni utilizar las redes sociales como para ese sistema de poner una foto de la pantalla de cine donde le daña a uno, a las personas, la experiencia de ir a las salas. Pero ¿qué pasa? Ya resulta que a la madrugada del miércoles ya habían videos en YouTube y otras personas ya estaban colocando el tema, entonces es un poco inevitable. Pero lo que debe hacer la gente es que de pronto no se deje dañar un poco la experiencia, que vayan a verla y saquen sus propias conclusiones. ¿En qué esto del universo cinematográfico de Marvel? Y lo reiteramos, así no les interesa el personaje por X o Y motivo, porque ya algunas personas saben, no, es que Spider-Man a mí no me mata, me gusta más de pronto el Doctor Strange, me gusta más de pronto el otro personaje, pero yo les he dicho no. Con el universo cinematográfico de Marvel sí es importante que vean absolutamente todo, interésenos o no, porque es toda una narrativa. No es el cine que se va a llevar películas a los premios Oscar como a mejor película del año, eso tenemos que ser muy honestos. Esta clase de películas por mucho llegan a las nominaciones de las categorías técnicas y de producción como maquillaje, efectos especiales, dirección de arte, de pronto mejor edición, entre otros. Pero es bueno verlas y es una forma también, como lo decía Camilo, y lo decía Martin Scorsese en alguna entrevista, es que es cine de entretenimiento, es lo que se llama en Hollywood o en los medios el cine blockbuster. Es para pasar un rato agradable en familia, con los amigos, poder conversar, poder debatir y poder también revivir todas esas series que vimos de niños desde los 80, en los 90, todos esos personajes que veíamos en las revistas. Hasta eso, hoy en día se consiguen muy fácil los cómics en los supermercados, en los almacenes de cadena, en las papelerías. Cuando yo fui niño en los 80 y en los 90 yo veía algunos de ellos en las vitrinas como Infinity War, Infinity Gauntlet, pero eran muy costosos. Era muy difícil que nuestros padres nos compraran cómics porque eran costosos. Y de pronto uno leía algunos que algún amiguito compró la revista, que las distribuía Editora 5, Editorial Vita aquí en Colombia, de algunos superhéroes, y uno leía Superman, leía uno Batman, leía uno Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man o Calimán, entre otros, que muchos años antes fue radionovela, pero es basado en ese cómic. Es importante ver cómo esas narrativas de el lápiz, el papel y el color llevaron a todo lo que tenemos hoy en día y podemos disfrutar también gracias a la tecnología que hoy tenemos los realizadores audiovisuales para llevar productos a la gran pantalla. Hace 40 años, hace 30 años soñaban con hacer una película de superhéroes de estas magnitudes como se hacen hoy en día y no tenían los recursos. Vimos a Superman de Christopher Reeve, grandiosas películas con este actor, desde la primera de 1978 y luego hace 40 años Superman 2, que vimos a los 3 villanos de Krypton que estaban encerrados en la zona fantasma. Grandiosas películas y también sufriendo con las limitaciones de la época y muchos proyectos los realizadores y directores querían hacer cosas pero pues tenían que irse para atrás porque no tenían la tecnología. Luego Batman en el 89, Tim Burton volvió a revivir esa gran pasión por el hombre murciélago que ahora viene en las películas de Matt Reeves, tuvimos las de Christopher Nolan. Entonces aprovechemos eso, que Hollywood está haciendo también
grandes producciones, pueden que tengan fallas, unas buenas, unas malas, pero son películas y la idea es con esta clase de producciones divertirnos, pasar un buen rato y recordar lo que veíamos de niños en los dibujos animados o en las revistas que veíamos en las papelerías. Gracias, Freddy. Camilo, palabras finales, despedida. No, pues nada, agradecerte mucho y también a Freddy este espacio. Creo que este tipo de películas son cosas que son históricas dentro de lo que es este mundo cinematográfico. Es impresionante, o sea, a mí es impresionante lo que evocó, lo que generó esta película como tal. Entonces, sí, lo mismo, la misma invitación de Freddy, ir a verla, ir a disfrutarla. Yo la disfruté muchísimo, muchísimo, me encantó. Creo que hubo varias cositas ahí como particulares, como que, no, es que unas 10 mejores películas del siglo, no, ya, o sea, tampoco, pero sí es una gran película, es muy entretenida, es muy buena, hay que ir a verla, es muy interesante. A mí me gustó harto, algo particular, y es que yo no vi, y aquí un poco lo que les decía ahorita, yo no vi como la parte de los Vengadores, es decir, las dos películas anteriores no las vi así como con mucho juicio, entonces vi esta y se entiende perfectamente de qué va, o sea, yo comprendí totalmente de qué se trataba, y eso me pareció algo bien interesante, que es un poco complejo entre todo ese universo de Marvel que nos contaba ahorita un poco Freddy, que pues hay que ver muchas cosas, que hay muchas series, que hay muchas películas. Entonces me pareció, eso fue como un punto también a favor de la película, y nada, pues ir a verla y disfrutarla y hablar de la película, porque creo que es muy chévere lo que hicieron en esta entrega. Vale, de mi parte, un agradecimiento enorme tanto a Freddy con su conocimiento de radio y todo el tema, y a Camilo por sus excelentes aportes, y sobre todo a ustedes, nuestros oyentes que nos han escuchado ya en varias oportunidades hablando de diversos temas, sobre todo de cine. Creo que quedan muchas cosas por decir. Yo estoy casi seguro que tanto Camilo como Freddy como yo queremos hablar de muchas cosas. A mí me gusta mucho la polémica y quisiera hablar de muchas cosas, pero el tiempo apremia. Me encuentran aquí en el canal y en Instagram como @LuisOrtizArte. Les agradezco muchísimo y que tengan una buena noche. Hasta pronto.